Buenas tardes, mis amados hermanos, a mis queridas hermanas. Qué bueno que siguen estas transmisiones de la palabra del Señor. Y bueno, nos da bastante gusto. Cada vez se esparce más la palabra. Y le voy a invitar a que ahí pueda poner algún comentario en esa transmisión y pueda compartirlo también para que sepamos que la palabra de Dios no está presa, es libre y queremos que viaje esta palabra del Señor. Como ya saben todos ustedes o los que nos ven constantemente, hemos estado viendo una serie de predicaciones acerca del fruto del Espíritu Santo que nos habla de caminar en el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que muchos de ustedes seguramente se lo saben. Voy a leerlo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que vamos a ver hoy, mansedumbre. Sigue el texto: templanza, contra tales cosas no hay ley. Así que ya mero acabamos de ver esta serie de predicaciones de caminar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo está morando en el creyente. Si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, si tú te has convertido, entonces el Espíritu Santo mora en ti. Y lo que el Espíritu Santo desea que tú camines en este fruto, viviendo estas virtudes. Así que el título que le hemos puesto a este sermón es: habla, Señor, tu siervo oye. Y más adelante lo voy a explicar por qué le pusimos este título. Vamos a empezar con el término mansedumbre. En griego es prautes o prautas, según lo que investigué. Significa humildad, gentileza. Vamos a ver algunos ejemplos de de esta mansedumbre, de esta virtud en algunos hombres. Prácticamente la Biblia nos dice bastante de esto, pero solamente vamos a ver algunos hombres. Uno es Moisés. Y Moisés en Números, capítulo 12, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto lo dice Números 12:3, dando a entender que Moisés, ante tantas críticas, imagínense usted, Moisés llevando al pueblo, que eran miles, millones, por un desierto, y todas las quejas. Si usted lee lo que es el Éxodo y todas esas lecturas, seguramente va a ver que Moisés tuvo muchas críticas inmerecidas. Pero él, en medio de estas críticas, él tenía una actitud de mansedumbre. Él no daba rienda suelta a la ira. El contraste de ser manso es ser iracundo, sino que Moisés lo que hacía, intercedía delante de Dios por aquellas personas que le ofendían. Yo me pregunto muchas veces, ¿cómo habría contestado Moisés si no tuviera esta virtud de mansedumbre? Iracundamente, yo creo. Muy bien. Otro ejemplo, y muy conocido por usted, Jesús. Jesús nos dice en Mateo 11:29, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Es la misma palabra, proates, y humilde, benigno de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así como Jesús era manso y tenía esta característica, esta virtud de mansedumbre, así espera Dios que el creyente tenga esta virtud. Y para eso nos da el Espíritu Santo, para que esta virtud se desarrolle en nosotros, la mansedumbre. También Jesús nos dijo algo en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos
recibirán la tierra por heredad. Y aquí el término tiene mucho que ver con la doma de animales. Un animal mansito es un animal domesticado. Un caballo era bronco, era salvaje, lo han domado y se hace mansito. Entonces la idea aquí es que la actitud del hombre debe permitir que el Espíritu venga, que la palabra de Dios venga y pueda él comportarse de una manera mansita, lo que es andar en el Espíritu o caminar en el Espíritu. Eso es lo que se refiere al término. Prácticamente estamos hablando una introducción acerca de este término llamado, que nos dice la Escritura, mansedumbre. Le voy a decir de un comentario de Trench acerca de la mansedumbre. Dice lo siguiente, que primero dice que no consiste en la conducta externa. Eso es lo primero. No consiste en eso. Tampoco en las relaciones con los semejantes. Muchas veces nosotros somos muy amables y no consiste solamente en eso. Ni tampoco la disposición que tengamos todos nosotros de obedecer. Tampoco eso, de una manera externa. Dice Trench, sino que es una gracia del alma entretejida en sus fibras más íntimas, cuyo ejercicio se dirige primero y por encima de todo a Dios. Es el temperamento espiritual que nos permite caminar en sus propósitos de Dios, caminar en su voluntad sin hacer debate ni resistencia. Esto es mansedumbre. Así que ya hemos visto el término. Ahora quisiera que nos fuéramos, por favor, cómo el Nuevo Testamento emplea esta palabra de mansedumbre. Y describe en tres partes, tres actitudes, tres formas de vivir la mansedumbre. La primera que voy a mencionar es la consideración a los demás. Y esto lo dice en Efesios 4:2 y en Gálatas 6:1. Voy a leerlo. Estamos hablando de la palabra, mis hermanos. Queremos que la palabra penetre, entonces tenemos que usar la palabra. Así que téngame paciencia tantito. Efesios 4:2 dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, ahí está la misma palabra, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La mansedumbre implica soportar con paciencia. Pero también en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿cómo lo usa el Nuevo Testamento esta palabra mansedumbre? Considerando a los demás. Si quieres ser manso, considera a los demás. Ámalos, sopórtalos, restáurales. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. Y después viene también otra para describir ese término, es en relación a la defensa del evangelio. Y esto nos lo dice Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto nos habla de defender, nos habla de la apologética, y eso lo vamos a ver hasta el tercer domingo. Vamos a ver este término de mansedumbre en 3 domingos. Y esto nos los va a estar dando nuestro hermano David Domínguez. A él le encantan estos temas. Entonces, pero debe de ser con mansedumbre. ¿Qué vamos a ver hoy entonces? Bueno, pues hoy vamos a ver la disposición
Necesitamos la mansedumbre para poder estar dispuestos a recibir la palabra. Y eso nos lo dice Santiago 1:21, el versículo 1:21, y Colosenses 3:12 también nos los dice. Voy a darle lectura. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21, eso es lo que nos dice. Nos habla de tener esa disposición a la palabra. Pero también en Colosenses 3:12 nos habla acerca de la sumisión a la voluntad de Dios, que es lo mismo, en otras palabras, pero es lo mismo. Y esto voy a leer el texto, Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así que, como creyentes, esta virtud, si andamos en el Espíritu, debe de reflejarse en todos estos matices, considerando a los demás, en la defensa del Evangelio y en una disposición de escuchar la palabra. ¿Qué vamos a ver hoy? Santiago 1:18 al 21. Le voy a dar lectura y después voy a dar un pequeño resumen de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Santiago, quiero que vaya ahí, Santiago 1:18 al 21. Dice lo siguiente: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué vamos a ver hoy? Que la vida cristiana consiste no solamente en quitar lo que nos estorba, sino también consiste en ponernos algo. Y debemos aprender primero a despojarnos de aquella que nos estorba, de aquello que es inútil, de aquello que ensucia, de aquella ropa andrajosa, así como habla Pablo en Colosenses, necesitamos quitarnos todo eso y que nuestro estilo de vida que teníamos antes sea totalmente diferente ahora con nuestra conversión. También el creyente debe de hacer esto ejercitando el recibir con la actitud adecuada, o sea, con mansedumbre, lo que Dios dice. Y Santiago nos va a hablar de tres cosas acerca de esto que recibimos, que es la palabra. Y las tres cosas van relacionadas con esta virtud que es mansedumbre. ¿Cómo hemos de recibir? Y esta recepción de la palabra depende, escucha bien, mi hermano, mi hermana, de esta actitud para recibir depende la salvación de nuestras almas. Así que después de esta larga introducción, vamos a ver el primer punto, son 2 puntos y después el segundo punto tiene 3 incisos y terminamos. Primer punto, el creyente nacido por la palabra debe de desechar toda una serie de cosas. Si tú vas apenas recibiendo a Cristo, llevas poco tiempo, inclusive si no lo has recibido, te invitamos a que recibas a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Pero Santiago, fíjate bien lo que nos dice, desechando, hay que desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Y eso me lleva a un texto, a un versículo muy paralelo en Primera de Pedro 2:1. Esto se relaciona mucho. Primera de Pedro 2:1 dice casi igual, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones hay que desechar.
Cuando tú vienes a la vida como creyente y naces por la palabra de Dios, tienes que aprender. Tu responsabilidad es desechar todas esas cosas que nos estorban. Y Santiago lo habla acerca de que debemos hacerlo con la actitud adecuada, tanto el desechar como el recibir. En el primer siglo, prácticamente el cristianismo era: ¿has nacido de nuevo? Y esto nos lo dice el capítulo 1 de Santiago, versículo 18. Ahí me imagino que lo tienes en la pantalla. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que, ¿eres tú nacido de nuevo por la palabra de verdad? Ok, ese es el número 1. Número 2, desecha lo que estorba. Número 3, recibe. Número 4, camina, porque de ello depende nuestra alma. Prácticamente ese era, si podemos decirlo, el evangelismo del primer siglo para poder vivir la vida cristiana. Así que la indicación aquí en este primer punto, que voy a hacerlo muy rápido, es despojarse de la vieja vida. No de la mujer, de la vieja vida. Porque hay cosas en la vieja vida que nos atraen a nuestra carne y cuesta mucho despojarnos. Así que es necesario pagar el precio y quitar todo eso. Punto número 2. El creyente nacido por la palabra debe de asumir o recibir otra serie de cosas. O sea, no solamente es desechar una serie de cosas, sino recibir, que quiere decir la alimentación de la palabra. Recibid con mansedumbre, dice Santiago. Así que si has nacido de nuevo, y yo espero que así sea, entonces debes de recibir la palabra de Dios y vivir por ella. Y que ella sea nuestro alimento diario, nuestra dirección en la forma de vivir cotidianamente, vivir la palabra. Y te voy a dar algunos ejemplos también que de la misma escritura que nos dicen la misma idea, aunque con diferentes palabras. Primera de Pedro 2:1, y fíjense cómo estamos relacionados con Pedro, en lo que dice Santiago, en lo que dice Pedro, en lo que dijo Jesús. Primera de Pedro 2:1 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Otra vez, desead, eso, recibid, desead, anhelen recibir. Son niños espirituales, recién nacidos, quieren llegar a la salvación, ya la tienen, excelente. Hay que crecer, hay que alimentarse de eso. Pablo, como ya lo dijimos, Pablo también en Colosenses 3:16 dice algo muy parecido. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros o en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Creo que con esta pandemia podemos bien hacer eso, cantar con gracia en vuestros corazones para no hablar, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Colosenses nos habla eso, y como ya lo vimos en Colosenses hace rato, habla Pablo de vestirse de algo externo. Pero Santiago nos dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, que tenemos que aprender a recibir esta palabra. Y es lo mismo que Pablo, Pedro, Santiago lo dice. Inclusive en la parábola del buen sembrador dice lo mismo. Tenemos estos ejemplos, estos textos paralelos que nos ayudan bastante a entender y a ilustrarnos esto de recibir. Una pregunta, mi hermano, mi hermana: ¿con qué actitud recibimos la palabra de Dios? Decimos como Samuel: habla, Señor, tu siervo oye.
Por eso le pusimos este título al sermón. Samuel, cuando vino la palabra de Dios, él se paró, estaba acostado y Dios le llamó 3 veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Cuando tú y yo escuchamos la palabra, tenemos estas transmisiones, ¿verdad? Tenemos lo de la oración, tenemos lo del el radio. Aparte tienes tú tus devocionales, me imagino. Aparte has escuchado bastantes predicaciones en este tiempo. ¿Tenemos la actitud adecuada o hay cierto fastidio en decir otra vez lo mismo? Así que hoy estamos hablando y la actitud que debemos de tener es, habla, Señor, porque soy manso, tu siervo oye. Habla, Padre. ¿Cómo debemos de recibir la palabra? Santiago nos los dice, esto es el número 1 del segundo punto. Debemos de recibirla con mansedumbre. Es decir, con aquella disposición a querer ser enseñado, a permitir que la palabra obre en nosotros, a tener la actitud de sumisión a la palabra. En otras palabras, ser discípulos, ser disciplinados. La palabra discípulo es la palabra matetes y quiere decir alguien que se deja enseñar. Hemos comentado en otros lugares y en otros tiempos aquí en la iglesia que uno de los problemas que tienen las iglesias de hoy en día son 2. Por un lado, hay iglesias donde las personas tienen la actitud adecuada para aprender y ser discípulos, pero el liderazgo no hace nada para enseñar a esas personas que están dispuestas a ser discipulados. Ese es el primer problema. El segundo es al revés, donde hay iglesias que hay personas preparadas para discipular, pero nadie quiere ser discipulado. Nadie tiene la actitud de aprender. Como la parábola, los afanes de esta vida, muchas cosas ahogan esta palabra. Así que la tragedia que pudiéramos tener en estos días es que, y en esta pandemia, es que podemos escuchar demasiados sermones de lo que usted me guste, de los mejores, sermones buenos, pero no tener ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no tenemos el corazón dispuesto. ¿Qué hace falta? Hace falta hambre de la palabra. Hace falta no solamente el oír, sino que podamos decir como Jesús, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y hace falta que tengamos a la palabra como lo que es, palabra de Dios, y poder tener la actitud de subordinarnos a ella. Es decir, desear ser como nuestro Señor Jesucristo y estar dispuesto a pagar el precio de despojarnos de aquellas cosas que nos estorban. El término recibir, ¿qué significa recibir? Literalmente quiere decir recibir la palabra con los brazos abiertos, es decir, darle la bienvenida, recibirla con entusiasmo. Quiero comentar rápidamente una anécdota. Un día que nos invitaron allá en Estados Unidos a un evento de una comida X, fueron varios americanos, ya saben, ellos son muy puntuales, quedaron a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde estaban ahí puro güero en la casa de un hispano. Y nosotros también estábamos ahí, pero empezaron a llegar, como la mala fama que tenemos, llegar impuntuales. Llegaron 6:30, otros 7, otros 7:30. Y ya cuando nos íbamos, los güeritos se molestaron, ¿no?
y me dijeron, ¿sabes qué? Lo que me enoja mucho me enoja, dice, uno, que sean impuntuales, pero lo otro es que el que llega al último lo reciben como si hubiera llegado bien temprano, con los brazos abiertos, y dicen, qué bueno que llegaste, siéntate, come, haz esto, mira, lo atienden como rey. Y uno que está ahí desde temprano, lo miran como que, oye, como que llegó antes. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra recibir quiere decir recibir esta palabra con los brazos abiertos, con entusiasmo. Si tú tienes 40 años y la palabra te llega a los 40 años, excelente, recíbela. Si la palabra te llega a los 20 años, recíbela. Si tienes 16 y la palabra de Dios te está llegando, recíbela. Y no es porque la palabra llegue tarde, sino porque tu tierra, tu vida, no ha sido todavía la que reciba esa palabra. Así que, ¿cuál es nuestra actitud cuando, y ya vamos a abrir la iglesia, así que, ¿cuál va a ser la actitud cuando vengas aquí a reunirte con nosotros? Algunas veces, algunos han de pensar de los predicadores, y yo no soy la excepción. Ahí está el hermano Tino otra vez, hablando de sus traumas, hablando de sus complejos, hablando la misma cantaleta. O decir, hoy estuvo muy largo el servicio, o hoy estuvo muy corto, o hoy estuvo muy aburrido, etcétera, etcétera. Eso pasa si nuestra actitud no es la adecuada. Recuerda que la mansedumbre es la gracia del alma, entretejida en sus fibras más íntimas, cuyo ejercicio se dirige primero y por encima de todo a Dios. Es el temperamento espiritual que nos permite caminar con sus propósitos de Él y su voluntad, sin debatir ni resistencia. Si tu actitud es la adecuada, cuando tú escuches la palabra, traerá gran crecimiento a tu vida y a mi vida. Sea quien sea el predicador. El domingo pasado me sorprendió Albita, y digo me sorprendió porque esperaba algo bien de ella y lo hizo excelente. Y no importa quién sea el predicador. Hay predicadores que son muy lentos como yo, muy aburridos, monótonos posiblemente, repetitivos, largos, o hay unos que son muy cortos. Sin embargo, la actitud que debemos de tener es, habla Señor, tu siervo oye, porque Dios sigue hablando. El Señor sigue teniendo cosas que decirnos y debemos de recibir esa palabra con los brazos abiertos porque es la palabra de Dios. Voy a ilustrar esto. ¿Cómo recibimos la comida física? Hablando de la palabra como comida. ¿Cómo recibes tú la comida física? Una pregunta nada más, si no me la contestes, pero ¿qué es lo que almorzaste o qué es lo que desayunaste en este día? Algunos comemos tan rápido que ni siquiera sabemos ni qué comemos. Y tampoco nos estamos preocupando después de lo que comimos, salvo a veces por algún asunto de conciencia, de que, comí mucho azúcar o le eché mucha grasa o no sé. Pero no estamos preocupados después de comer de qué es lo que va a hacer ese alimento en nuestro cuerpo. Ni estamos diciendo, necesito producir más jugos gástricos para que la comida se desintegre. Tampoco estamos diciendo, necesitamos checar bien que el páncreas haga su función o el hígado. No, comemos y se acabó. Inclusive, aun cuando estamos comiendo, todavía no acabamos y estamos pensando en la siguiente comida, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a comer o qué es lo que vamos a cenar? ¿Te has preguntado tú dónde está la comida que hace rato comiste? Y no me digas, porque no te preocupas de eso, ¿no? Es natural. El cuerpo así funciona.
Pero ¿cómo recibes la comida espiritual? Porque también la palabra es pan de vida. La palabra muchas veces también así. Tú escuchas la palabra y estoy seguro, y la palabra dice que la palabra no vuelve vacía, o sea, eso estoy seguro. Tú escuchas una predicación de quien sea, bíblica, y ya no vas a ser el mismo. Y no vas a saber ni cómo funcionó, porque la palabra penetró, hizo su función. Pero Santiago lo que quiere enfatizar aquí es de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ser manso, es tener la actitud adecuada, es tener el corazón abierto y decir, habla, Señor, porque tu siervo oye. Pudiéramos, como ya lo dije, estar asistiendo a todos los eventos o todas las prédicas que compartimos, pero no va a surtir ningún efecto si tu corazón, si tu tierra no es fértil y no está dispuesta a recibir esta palabra. Porque si no es así, va a salir lo arrogante. ¿Qué me van a enseñar a mí si ya tengo 50 años en el cristianismo? ¿Qué me van a enseñar a mí los jóvenes si ya tengo 40 años? Si yo aquí fundé la iglesia, ¿qué me van a...? Una actitud de arrogancia. Predica alguien, vamos a predicar acerca de Juan 3:16. Eso ya me los he escuchado, sermones, miles de sermones, bueno, exagero, cientos de sermones de eso, y ¿qué me van a enseñar? Eso es lo contrario a ser manso. O escuchar, pero seguir obstinado en no querer cambiar. Inclusive, es decir, sí, qué bien, la palabra es la palabra de Dios. Es más, puedes tener una Biblia de estudio, la más cara, con traducciones, con bastante información, y estar obstinados de no querer cambiar. De decir, qué padre sería cambiar, pero algún día lo haré. En otras palabras, es despreciar a Cristo Jesús, despreciar su alimento, es rechazar lo que Dios dice. Aunque tú y yo tengamos una fachada de buenos creyentes, de ser nobles, de ser mansos, porque Santiago nos está hablando de algo interno. Pablo nos habla de vestirnos. Santiago nos está diciendo que recibamos, que comamos. Vamos a concluir esto. La mansedumbre es un requisito imprescindible, necesario, indispensable para tu crecimiento hacia la salvación de tu alma. Salmo 25, 8, 9 nos dice lo siguiente. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por juicio, enseñará a los mansos su carrera. Observa aquí la causa y el efecto de este versículo. ¿Dios enseña? Sí, claro, pero si tú reconoces que eres pecador, ¿Dios encamina? Claro que sí. Si tú y yo reconocemos y tenemos la actitud de humildad, Cristo, Dios enseña, claro, si tú eres manso. Esa es la causa y el efecto. Pero te voy a decir otro texto, Isaías 57:15. Y creo que en esto va a ser bien claro. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que la palabra del Señor es enseñada por Dios, pero necesitamos ser mansos.
El número 2, del punto 2. La palabra fue implantada como una semilla. Observemos bien lo que no dice el texto. El texto no dice lo siguiente: recibamos la palabra a fin de que sea implantada. Sino dice que recibamos la palabra con mansedumbre, ya que está implantada. Y habla de una planta. Ya la semilla está ahí. La palabra se nos ha implantado de manera previa, mi hermano. Cuando nacemos de nuevo, como lo dijimos ya en el capítulo 1 de Santiago, versículo 18, que Él nos hace nacer por la palabra de verdad. Y el Espíritu Santo usa la palabra de verdad para hacernos nacer en Cristo Jesús. Y como ya vimos también en Primera de Pedro 1:23, que somos renacidos no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra ya está ahí y nos ayuda esta palabra para nuestra santificación. La consecuencia de nuestra conversión es porque hemos respondido con fe y escuchamos el evangelio que fue proclamado a nosotros. Y este evangelio debemos de vivirlo día a día. Y podemos vivirlo día a día si somos responsables delante de Dios en recibir esta palabra. Esta palabra ya está implantada. Debemos de tener la actitud de que esta plantita, esta semilla, crezca en nosotros. La palabra es palabra de verdad. La palabra es eficaz. La palabra es cortante, es penetrante, viva, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y todo lo demás. Pero esto es si nuestro corazón, si tu corazón y mi corazón es fértil. Si no, no brotará y no dará fruto. Y recordemos otra vez la lectura del sembrador, la parábola del sembrador. Está la semilla ahí, la oyen y se animan, pero no tiene raíz. Crece poquito, pero hay piedra ahí. Quiere crecer esta palabra, pero los afanes de la vida. Pero si Dios encuentra en ti y en mí un corazón fértil, entonces este caminar en el Espíritu, estas virtudes que habla el Espíritu, van a ser reflejadas en nosotros. Y vamos a andar en el Espíritu. Y es por el Espíritu que debemos de conducirnos. Porque la palabra fue inspirada por el mismo Espíritu. Y es el mismo Espíritu que deposita en ti mansedumbre. No hagamos un lado nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ejercitar estas virtudes. Tú vas a ejercitar esta virtud de mansedumbre si tienes la disposición a escuchar, oír la palabra del Señor. Déjate, digo un texto más, Jeremías 31:33, también muy conocido, y creo que está precioso este texto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto lo dijo el profeta en el Antiguo Testamento. Era una realidad, ahora es una realidad en nosotros. Dios, a través de su Santo Espíritu, ha depositado la palabra. Somos renacidos por la palabra, por medio de la fe. Y esta palabra debe de estar dando fruto, evidenciando nuestra vida. Proviene de Él. Ya no está en tablas de piedra, ahora está en nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Aunque Santiago, y no vamos a ver ese texto, lo dice más adelante, que el propósito es ser hacedores de la palabra, pero voy a leer un versículo también precioso, es la palabra, Salmo 119:11,
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Para qué escuchar todos los sermones en esta pandemia? ¿Para qué escuchar los mejores sermones? Para que tu cabeza y mi cabeza crezcan así de grandotas. Yo de por sí la tengo grande. Imagínate, el propósito de oír la palabra de Dios es para no pecar. Ese es la función, el efecto que debe de producir esta palabra. Es bueno oír, y Santiago lo dice, oír es bueno, y oír con mansedumbre es mejor. Pero necesitamos hacer la palabra, ser hacedores de la palabra. Y es el salmista, y quien lo escribió, algunos dicen que fue Esdras, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que Santiago nos está hablando de la invitación a seguir una vida cristiana, basándose en que hemos nacido por la palabra. Y es ir a través de esta vida usando la palabra para ser enseñados por Él, para ser transformados por Él. Pero para que eso funcione, necesitamos ser mansos ante la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz y es cortante. No debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y tercer punto, si recibimos con mansedumbre la palabra de Dios, esta puede salvar nuestras almas, la cual puede salvar vuestras almas. A lo mejor tú dices, bueno, por fin, ¿soy salvo o no soy salvo? Yo ya recibí a Cristo. Quiero decirte que cuando tú vienes a Cristo, te conviertes. Y es el principio de la salvación, de este proceso de la salvación. Estás convertido, te convertiste. Y seguramente si Dios te llama a cuentas, que yo espero que no, eres salvo. La salvación en la Biblia siempre se percibe como algo del pasado. O sea, yo en tal tiempo me convertí. Pero también se percibe en un tiempo del presente. En este domingo de julio, yo soy salvo. Eso percibe así la salvación. Y también se percibe de que si Dios me deja para el 2030, yo espero que sí, seré salvo. Santiago se está dirigiendo a hermanos. Les habla a ellos, hermanos míos. Y si usted lee la epístola de Santiago, va a ver que dice, hermanos míos, amados hermanos míos, por esto mis hermanos, amados hermanos. O sea, está hablando a creyentes. Pero Santiago está hablando de las dimensiones de la salvación. Caminar desde nuestra conversión, que es el inicio de nuestra salvación, hasta el que el Señor nos llame a la presencia, es un proceso largo, doloroso de tomar decisiones, de despojarse de aquello que estorba y de recibir la palabra del Señor y de tener la salvación. Vamos siendo limpiados y santificados en este proceso por la obra sanadora y transformadora de la palabra del Señor dentro de nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo que potencia su palabra. En este proceso, Dios nos va transformando de gloria en gloria. ¿En qué consiste o se fundamenta o radica la salvación del ser humano? En ser como Jesucristo. Tú y yo estamos caminando en este camino del peregrino, en este camino cristiano, y ya sea que tú tengas 2 días de convertido, o 1 semana, o 1 año, o 10 años, o 20 años, sabemos que todavía nos falta mucho ser como Jesucristo. Y sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para llevarnos hacia ese camino de gloria en gloria.
a ese camino de la santidad. Y entonces, al fin, ser salvos cuando partamos con Él. Te voy a decir un texto donde todos llenamos el perfil. Todos. Isaías 35:8. Escucha bien. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que creo que todos cumplimos el perfil. Todos tenemos cierta clase de torpeza. Así que la palabra en este sentido nos ha salvado. La palabra nos está salvando. Y la palabra nos va a perfeccionar y nos salvará hasta el día de Jesucristo cuando Él nos llame a su presencia. Última pregunta de esto. La palabra, si la recibimos con mansedumbre, puede salvar nuestras almas. La pregunta aquí es, ¿realmente nos preocupa la salvación de nuestras almas? ¿Te preocupa realmente tu alma? ¿Has pensado en tu alma? Lo digo porque vivimos en una generación donde invierte y dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho dinero al cuerpo. Y el cuerpo tiene su lugar, claro. Pero invierte una sociedad mucho en apariencias externas, en modas, en la belleza física. Cuando yo me tomaba fotos hace 20 años, salía feo. Ahora, cuando me tomo fotos o mis hijos me toman fotos con belleza 10, salgo menos feo. Pero todos estamos, de alguna manera, inmersos en este mundo donde nos lleva esta corriente hacia lo externo. Tú y yo, como creyentes, posiblemente dedicamos mucha atención o el interés a cómo el mundo ve lo exterior. Pero ¿hacemos lo mismo por nuestras almas? O sea, ¿le dedicamos el mismo tiempo que le dedicamos al externo, le dedicamos a lo interno? Cuando hablamos de prosperidad, siempre recuerdo aquel texto que es Primera de Juan, o Juan, las cartas de Juan, donde dice que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y eso a mí me lanza una pregunta personal. En todo lo que estoy prosperando de externo, ¿así está prosperando mi alma en lo interno? Yo te pido que hagas esa misma pregunta, esa misma reflexión a tu vida. En todas aquellas cosas externas que estás prosperando, y gracias al Señor, ¿así estás prosperando en tu alma? Necesitamos como creyentes la prioridad bíblica. Necesitamos preocuparnos por nuestras almas, de cómo está prosperando nuestra alma, de cómo está este proceso de transformación a la imagen de Cristo. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra en dos textos. Mateo 16:26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso es lo que dice Jesús. ¿Tú podrás pagar tu alma? ¿O de qué te aprovecha todo? Todo lo que tienes, todo lo que yo puedo tener, si mi alma se pierde. También en Marcos 8:37-38 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, y escucha bien lo que dice, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga
en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mi hermano y mi hermana, debemos de cuidar nuestra alma y preocuparnos por ella. ¿Cómo? Recibiendo con mansedumbre la palabra. Esta palabra que ya está implantada. Y esta palabra que nos va a ayudar en este proceso de salvación. Yo últimamente he pensado que este proceso de salvación es el discipulado, es dejarse enseñar por Cristo. Toda una vida a los pies de Cristo. Concluimos con lo siguiente. Primera conclusión. Despojémonos. Tengamos la actitud de pagar el precio despojándonos de lo que nos estorba. Porque Dios espera de ti y de mí, si somos hijos, que reflejemos frutos de justicia, porque esa es nuestra santificación. Y esta santificación es consecuencia de haber escuchado la palabra de Dios, de haber escuchado la proclamación del Evangelio, y ahora lo estamos viviendo día a día de una manera responsable. Hemos de aprender a despojarnos de aquella ropa inútil, sucia, andrajosa, que es el estilo de vida que teníamos antes de nuestra conversión. Ahorita viendo este texto en Santiago, cuando habla de despojarnos, me parece que es el mismo término cuando dice, cuando viene un hombre pobre, andrajoso, sucio, es lo mismo, despojarse de esas ropas sucias. Segunda conclusión, alimentémonos de la palabra de Dios, o sea, recibamos la palabra de Dios, tengamos la actitud adecuada ante la palabra de Dios, o sea, seamos mansos, que implica tener, como dijo Trench, el temperamento espiritual que nos permita, que te permita a ti y a mí caminar en sus propósitos, caminar en el Espíritu Santo y haciendo su voluntad, sin debate, sin resistencia, haciendo su voluntad con una actitud adecuada. Y última conclusión, cuidemos con responsabilidad nuestras almas. La salvación que nos proporciona la palabra solo es efectiva cuando transforma nuestra vida, no cuando informa nuestras mentes. La iglesia está transmitiendo estos sermones y es de alguna manera información. En el programa de radio decimos e informamos. Es información. Todo lo que ves en internet es información. Pero Dios utiliza la iglesia local, todo esto, todas estas cosas, desde el contexto de una iglesia local. Y para ser manso necesitas estar en una iglesia local, para estar con tus hermanos, los amables, los difíciles de soportar, todo eso. Ahí es donde se da la transformación. Todo lo de internet es información, buena información en algunos casos, pero lo único que transforma nuestra vida es Cristo Jesús en su pueblo, en su iglesia. A manera que nos vayamos congregando, vengamos con la actitud adecuada de escuchar la palabra del Señor con mansedumbre para que nuestras almas puedan tener y disfrutar de esta salvación prometida y que está en Cristo Jesús. Tenemos la prioridad bíblica de preocuparnos por nuestra alma, de cómo estamos progresando, de si Dios está transformándonos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pero solamente será posible cuando seamos mansos. Oremos al Señor. Padre, hemos escuchado tu palabra y es solo una parte de escucharla. La otra parte es tener la actitud adecuada para escucharla. Muchas veces me pregunto cómo escuchan la iglesia estas transmisiones en su casa.
Si la escuchan todos reunidos, viendo el sermón, escuchando la palabra con reverencia, o si andan todos hablando por un lado, por otro, parándose, viendo el celular. Y sí, la oyen, pero no se recibe con mansedumbre. Padre, yo te pido que en cada hogar que se escuche tu palabra, tengan la actitud de mansedumbre para escuchar tu preciosa palabra. Y no solamente escuchar tu palabra también tiene el propósito de no pecar contra ti. Que podamos a través de nuestra vida y de nuestro diario vivir vidas santas transformadas por tu palabra, limpiadas por tu palabra, purificadas por tu palabra, y que tu Santo Espíritu esté trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y por último, Señor, que como creyentes cuidemos nuestra responsabilidad, nuestras almas. Y no solamente las almas de nosotros, las almas de aquellos que amamos. Amamos nuestra familia. Que podamos tener la actitud adecuada de cuidar las almas de nuestros hijos y también de cuidar las almas de tu pueblo, de tu iglesia. Todo esto, Padre, solamente será posible cuando somos transformados por ti dentro de una iglesia local. Padre, gracias por todo. Gracias porque en medio de esta pandemia hemos aprendido tantas cosas de ti. Esta pandemia a ti no fue novedad. Tú ya la sabías en tu soberanía. Pero vaya que ha sido para nosotros algo que tenemos que aprender. Muchas cosas. Una actitud adecuada de escuchar siempre tu palabra donde estemos. Ayúdanos. Todo esto, Padre, lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.